Señal Internacional. En el panorama internacional, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, rechazó que los opositores y los grupos de la sociedad civil tengan el derecho a nombrar a un presidente interino en desafío a su autoridad. Todo esto es una distracción, dijo. Henry respondió a los opositores en un discurso a la nación, coincidiendo con la fecha en la que constitucionalmente debería de haber terminado el mandato del presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado precisamente hace un año. Centenares de personas que rechazan la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 y de las mascarillas marcharon este día por Nueva York para pedir una vez más el fin de las restricciones. Varios centenares de personas que rechazan la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 y de las mascarillas marcharon este lunes por Nueva York para pedir una vez más el fin de las restricciones. La protesta fue convocada con motivo del vencimiento de un nuevo plazo para los funcionarios públicos, que están obligados a vacunarse para seguir ejerciendo su trabajo. Así, durante la marcha, participantes portaban banderas de Canadá en solidaridad con un movimiento de camioneros antivacunas del país vecino. Las autoridades ofrecieron a los trabajadores que rechazaron vacunarse un año de excedencia obligatoria sin empleo y sueldo, pero manteniendo el derecho a la cobertura sanitaria. Según una nueva orden municipal, el próximo 11 de febrero los funcionarios en excedencia que no hayan solicitado mantener activo su seguro médico perderán totalmente su empleo. Además, ese día se cumplirá el plazo de vacunación para los funcionarios incorporados después del 2 de agosto pasado, lo que podría suponer la suspensión de unos 4.000 empleados públicos. En más noticias, el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, se vacuna el día en el que el país extiende la aplicación de la cuarta dosis a ciudadanos con más de 55 años. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, predica con el ejemplo. Aquí están su carnet y su carnet de vacuna. El país ha comenzado a vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 55 años con el objetivo de prevenir más contagios de COVID. Oiga, ¿son todos los valientes aquí? Los sanitarios y los inmunodeprimidos ya recibieron su segundo refuerzo en enero. El país sigue la estela de Israel, que comenzó a administrar la cuarta dosis el 2 de enero. Chile se encuentra en pleno pico de la contagiosa variante Omicron. Registró un récord de más de 37.000 casos el pasado viernes. La ola de Omicron está causando efectos devastadores en el mundo entero. De hecho, hay días o semanas en que más de 20 millones de personas se han contagiado en el mundo. Y en Chile también. Y por esa razón, para poder protegernos, hemos seguido una estrategia desde el primer día, que es anticiparnos, ir un paso adelante, para que no nos pille por sorpresa el coronavirus. El 92% de los chilenos ya tiene las 2 primeras dosis, la mayoría de la marca china del laboratorio Sinovac. Desde el inicio de la pandemia, Chile ha registrado 2.300.000 infecciones y casi 40.000 muertes. En otro orden de ideas, el secretario de Estado, Antony Blinken, negó que haya alarmismo en Estados Unidos por las advertencias sobre una posible invasión de Rusia contra Ucrania al recibir en Washington al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien consideró que Europa atraviesa el momento más peligroso para su seguridad desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos insiste en sus preocupaciones sobre la seguridad en Europa del Este. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken negó el lunes que su gobierno esté exagerando mientras Rusia acumula tropas en la frontera con Ucrania. Esto no es alarmismo, simplemente son los hechos. Tenemos que lidiar con los hechos en el contexto de la historia y para asegurarnos de estar completamente preparados. Y los hechos son, como Josep dijo, hemos visto en los últimos meses una acumulación de fuerzas en la frontera con Ucrania. Blinken recibió en Washington al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien consideró que Europa atraviesa el momento más peligroso para su seguridad desde el final de la Guerra Fría. Nadie concentra 140.000 soldados fuertemente armados en la frontera de un país
y al mismo tiempo te pronuncias sobre la independencia de ese país, de manera que ciertamente lanza una fuerte amenaza. 140.000 tropas en la frontera no están ahí para tomar el té. Tenemos que aumentar nuestros esfuerzos para evitar un riesgo mayor. Estados Unidos y las potencias europeas acusan al presidente ruso Vladimir Putin de planear una invasión de Ucrania y amenazan con sanciones económicas. Sin embargo, Blinken y Borrell apuntaron que aún no se agota la vía diplomática. Moscú niega tener intenciones bélicas, pero exige garantías para su seguridad ante la expansión de la OTAN hacia el este. En otra información, las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní que están en la recta final se reanudarán el martes en Viena, anunció la Unión Europea, la encargada de coordinar el proceso. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán se reanudan el martes en Viena. Así lo anunció el lunes la Unión Europea, encargada de coordinar el proceso. El gobierno iraní señaló que espera una buena disposición de Estados Unidos. Es natural que la República Islámica de Irán espere las decisiones necesarias de la otra parte, especialmente en Washington. El asunto del beneficio económico de la República Islámica al levantar las sanciones es esencial, y es la línea roja de Irán con respecto a la cuestión de levantar las sanciones. Las negociaciones sobre el programa nuclear se llevan a cabo entre Irán y el resto de las partes del acuerdo: Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, con la participación indirecta de Estados Unidos. Washington se retiró del pacto bajo la presidencia de Donald Trump, que lo consideró insuficiente para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica. Como resultado, Estados Unidos restableció las sanciones económicas y el país islámico respondió liberándose de las principales restricciones a su programa nuclear. Pero en las últimas semanas se produjeron avances para recuperar el acuerdo, según el cual Irán se compromete a limitar de forma drástica sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra su economía. Hasta aquí el panorama nacional e internacional. Carlos, volvemos contigo. Muchas gracias, Nelda. Buenas noches. Buenas noches.